Gloria a Dios. Gloria al Señor para siempre. Bueno, siempre estamos aquí, como les digo, sin ningún compromiso para todos. Solo los que puedan, pero bueno, la idea es que se puedan mantener en en una disposición de ver esto más tarde, en un momento dado, o copiarlo para oírlo. Lo hago para que se compense el día y haya una disposición. No es meramente que solo nos ocupemos la mañana. Lo que estamos buscando es de que el día completo sea para Él y que estemos creando una atmósfera correcta. Si lo hacemos, entonces vamos a tener beneficio. Dentro de todo esto hemos estado viendo por qué en realidad nuestras vidas no van a más, nuestros hogares no van a más, nuestra iglesia no levanta a más. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos un ambiente de alguna manera que no contribuye a superarnos? Hemos visto las iglesias con asistencia por muchos años, hemos visto aún nuestro caminar por 20, 30, 40 años, pero en el fondo no tenemos resultados. Tenemos una descomposición que viene desde el hogar, donde muchas veces son las apariencias lo que habla, y eso torna en hipocresía nuestras vidas y nos convierte a veces en falsos, en hipócritas. El hermano habla de aquella pareja que estaba recién casada, y al estar recién casada dice que él se acercó a donde ellos vivían, y cuando él se acercó escuchó que estaban discutiendo por la noche anterior, dónde habían estado y lo que habían hecho. Y dice que ella había estado en una fiesta y él igual, pero cuando el hermano tocó, rápidamente se agarraron de la mano, y eso hizo que aparentaran una situación que en realidad no existía y no era. Y entonces muchas veces eso es lo que nos pasa en la actualidad. Tenemos una apariencia de iglesia, venimos a la iglesia, estamos en la iglesia, pero los hogares están llenos de grietas que hacen que se fugue todo el esfuerzo que se ha hecho a través de muchos años, a través de mucho tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Se va minando, y termina con que una pareja, lo que lo sostiene pues es un acta de matrimonio civil, más que el vínculo que es el amor, que es santo, que es perfecto en Dios. Entonces esto
está contribuyendo, y yo lo que estoy tratando de hacer es que la gente se autoanalice, que la gente sepa que no vamos a estar en un cielo, hermanos, con todos estos problemas que tenemos. No podemos ir al cielo y seguir siendo los mismos. Tiene que haber un cambio, tiene que haber una transformación. Así que esto hace que vayamos a, y le digo, esto es general, no solo en esta iglesia, es cualquier iglesia, no solo esta ciudad, es cualquier ciudad. Es donde está el mismo diablo, que está en una parte, está en otro, y lo que estamos buscando es de que analicemos nuestra caminata, y ¿qué es lo que estamos viendo? Pues la muerte de las familias. Estamos viendo la muerte del núcleo, de la célula que hace la sociedad, que es la familia. Tenemos altos índices de separación, altos índices de divorcio. Se vive en un mundo, en un ambiente que se torna, como le digo, falso, hipócrita, ¿verdad? ¿Cuántas veces pues llegamos a la iglesia después de discutir, o después de gritar, o después de acusaciones por un lado y por otro, ¿verdad? Entonces esto viene a eso, ¿verdad? Que analicemos, bueno, esto que estoy haciendo o que he hecho a través de 5, 10, 15, 20, 30 años, ¿sirve? ¿Esto sirve en realidad? ¿Me está ayudando? ¿Voy a ir al cielo con esto? ¿Esto a dónde me está llevando? ¿Ve? No nos sirve nada si dentro de lo que es encontramos ¿qué es la forma de esto? Lo de que decíamos hace 8 días, esto lo encontró el apóstol Pablo en la iglesia de Éfeso, la iglesia de Corintio. Lo encontró el apóstol Pedro, que había una insatisfacción, un desamor, un descontento, ¿verdad? A medida que pasa el tiempo, el amor va, si es un amor físico, pues va perdiendo el sentido, ¿verdad? Porque se van deteriorando los cuerpos. Si es un amor mental, emocional, pues llega el momento en que también va perdiendo su sentido, y más con el mundo que nos rodea hoy, con tanta proyección de tantas imágenes. Entonces todo esto que nos muestra esto. Ahora, ¿qué es lo que está descomponiendo? Entonces, lo que uno ve en todo esto, y si le diéramos un seguimiento a estas pláticas, podríamos introducir una fórmula, y dice: en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de la fornicación cada uno tenga su propia mujer, y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento,
para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Ahora, esta por vía de concesión, mas no por mandamiento. Ahora, esta parte, le digo, casi no la puedo tocar cuando hay niños. No puedo hablar mucho de todo esto, y eso me limita cuando tenemos esto. Pero bueno, esto nos lleva a una postura de análisis. ¿Por qué el apóstol Pablo comienza por esta parte tocante a la iglesia de Corintio? Una de las cosas que había era que dentro de las parejas, por lo regular, entra mucho el concepto de santificar todo. Todo lo espiritualiza, todo lo hace, lo quiere hacer santo. Y ese es el problema, porque cuando se llega al matrimonio, por lo regular hay un desconocimiento de todas las aportaciones que debe de hacer el hombre y debe de hacer la mujer. Ya en el momento, Pablo veía que había mucha problemática por el hecho de negarse el hombre a la mujer y la mujer al hombre. Eso ya implicaba que tenían muchos problemas dentro del matrimonio. Eso acarrea una problemática mental en la que si no se lleva el plan de Dios de acuerdo a lo que está establecido en el matrimonio, una de las cosas que vemos desde el principio es que Dios creó el cuerpo con una reacción, con un sentir hacia una línea que iba a traer vida a este mundo. Antes de la caída, todas esas células, todas esas hormonas, todo eso que contribuye al cuerpo humano, no había despertado, porque había una atmósfera que estaba creando el sentir del uno por el otro. Y hemos aprendido cómo iban a venir los hijos. Los hijos iban a venir a través de la palabra. Y entonces ese iba a ser un proceso. Hemos aprendido que tenía que ser un tiempo de espera, porque el mandamiento ya había sido dado: henchid, multiplicaos, poblad la tierra, sojuzgadla, y todo esto era una parte de esto. Ahora, cuando estas cosas vinieron y trajo el pecado, el despertar físico, entonces Dios santificó desde un principio el matrimonio, lo santificó y dijo: dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán uno. ¿Ve? Por eso Pablo está hablando aquí, dice: si se van a abstener, que sea por un tiempo en el cual haya un mutuo consentimiento, y después júntense en uno, ¿ve? Para que el diablo no venga y los tiente. Ahora, esto está implicando mucho, como le digo, sin poder hablar mucho. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? En el principio despertó el sentir, despertó la codicia, despertó el atractivo físico. Entonces todo esto vino acarreando
un cambio en las cosas. Dice, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Ahora, no me quiero meter mucho en esa área, sino que quiero entrar más al campo de la condición actual de los hogares, de las familias, de las iglesias. La idea es recomponer, la idea es integrarnos a una metamorfosis quizá lenta, quizá más reflexiva, porque mire, yo decía en estos cultos pasados que es el tiempo, hermano, donde yo veo menos temor en la gente. La gente no tiene temor. La gente puede ser falsa, puede mentir, puede crear una hipocresía ya crónica, porque pueden aparentar lo que no son, y entonces se vive sin un temor, se vive sin un análisis de decir, bueno, esto me va a llevar a mí al cielo, esto me va a llevar a mí a la eternidad como soy, Dios me va a llevar así. Entonces, al desproverse del temor, lo único que se genera es la actividad carnal. La actividad carnal entonces tiene un sentido, Dios la puso a través de el matrimonio. El matrimonio es santificado, y Pablo viene más adelante, dice, en todos, ¿verdad?, sea el matrimonio santo y el lecho sin mancilla. Ahora, esto que nosotros vemos, dice, cada uno tenga este sentir, dice, así que la incontinencia genera mucho problema en el hogar, y el apartarse el uno del otro va generando una grieta y una insatisfacción en la vida. Por eso es que un matrimonio no debe de separarse, un matrimonio no debe de estar mucho tiempo separado. ¿Por qué? Porque el cerebro empieza a trabajar, empieza a descomponer su cordura, y empieza a venir una problemática interna en uno y en otro lado. Ahora, a mí se me hace muy profundo que Pablo empiece en los problemas del matrimonio por el campo físico, por el campo del cuerpo. ¿Ve? Entonces, esto nos muestra que Pablo vio este problema muy arraigado, muy arraigado. Esto trajo los problemas. Cualquiera podía poner cualquier objeción, podía decir no a esa relación, y Pablo veía que eso lo hacían con una libertad desmedida, ¿ve? Y en esa libertad desmedida se convertía en una trampa del enemigo. Por eso dice, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. ¿Ve? Ahora, esto está tomando mucha fuerza en la situación, por ejemplo, del noviazgo. Por ejemplo, usted ve que
las parejas pueden agarrarse de la mano, pueden abrazarse, pueden besarse. Y como dijo el hermano Branham, un beso dentro del noviazgo prácticamente constituye un acto de fornicación, ¿ve? Porque se cruzan las células sexuales del hombre y de la mujer a través de los labios. Y entonces eso constituye ya un acto sexual. Es un acto sexual, ¿ve? Ahora, ¿a qué contribuye todo esto, hermano? A que, le digo, el cuerpo entonces despierta. El cuerpo entonces haga de cuenta que abre una puerta y entonces viene todo esto. Tenemos un mundo que invadió lo que es el mundo de la pornografía. El mundo de la pornografía, vemos nuestros jóvenes con la puerta enfrente para poder entrar en ese mundo. Podemos encontrar eso aún en hogares cristianos. Vemos, por ejemplo, el internet, ¿verdad? Con un vaciamiento total a la situación. Entonces, todo esto está contribuyendo a esto, a lo que nosotros vemos. Y le digo, esto es lo que estamos viendo. ¿Por qué Pablo se aboca a eso? Eso trae muchos problemas, ¿verdad? Por eso, por ejemplo, en un matrimonio, cuando se separa y se va a Estados Unidos el hombre y la mujer se queda, no puede haber mucho tiempo sin que haya una transgresión, tanto de un lado como del otro. ¿Y eso qué trae? Trae desgracia, porque el cuerpo no se puede contener. El cuerpo está pidiendo. ¿Por qué? Porque se despertó eso. Y eso es lo que está diciendo. Bueno le sería al hombre no tocar mujer. Cuando la toca es cuando despierta el sentido de las cosas. Es cuando comienza la transformación. Y entonces tiene que venir el matrimonio para que las cosas se hagan correctas, ¿ve? Ahora, si se tiene la pareja, si está la esposa, entonces cuando el Señor vino, dijo, miren, hay una cosa muy tremenda. En los 10 mandamientos está establecido, no codiciarás, no vas a codiciar, ¿ve? Ahora, el no codiciar implicaba la casa, el carro, los animales de tu prójimo, pero también decía, no codiciarás la mujer de tu prójimo. No la vas a codiciar. Entonces, no solo no la vas a tocar, no solo no la vas a tener, sino que tampoco vas a desearla mentalmente. Porque si tú la deseas, entonces tú te conviertes en un adúltero, ¿ve? Entonces no era no solamente no tenerla, no tocarla, sino era también no desearla, no pensarla, no codiciarla, ¿ve? Por eso se implica en todo esto una responsabilidad muy grande. Y cuando vino el Señor, lo vemos ya en Mateo 5, lo vemos en Mateo 19, y establece un patrón y dice, no solamente, dice, era el hecho del adulterio, pero hoy cualquiera que desea a una mujer en su corazón, ya adulteró con ella en su corazón, ya está el hecho, ya está marcado, ya está establecido, ¿eh? Fíjese bien, ¿por qué? Porque se despertó. Por eso esas puertas, hermanos, que tenemos, que hay dentro de las escuelas, las revistas, los portales del internet que invitan, que abren el mundo de la descomposición de lo que es santo,
como lo es el sexo, la sexología, el matrimonio, que es santo, entonces se desvirtúa, se desvirtúa. Y entonces todo eso está acarreando problemas. ¿Por qué viene el descontento, los gritos, ¿por qué? Porque a veces hay una separación desmedida dentro del hogar. Y eso está generando una presión, una tensión, un nerviosismo, ¿ve? Y eso está trayendo esto. Entonces, todo esto, hermano, compuesto en nuestros hogares, cuando venimos a la iglesia, pues lo único que traemos es una apariencia, porque en los hogares ya tenemos esa problemática, ya tenemos esos problemas. Y si esos problemas se enraizan ahí, entonces vamos a tener una problemática diaria, una problemática de cada momento en la que no va a haber paz, no va a haber descanso. Ahora, esto, le digo, está implicando mucho, ¿ve? Y en estos 8, 9 versículos, está hablando de esa situación dentro de los hogares. Y luego dice: digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues es mejor casarse que estarse quemando. Le digo, esa es una etapa en la que la gente tiene que entrar. Y le digo, siempre que he leído este capítulo de Primera de Corintios 7, donde estamos leyendo, allí lo que me llama la atención es ¿por qué eso? ¿Qué vio Pablo? ¿Qué vio Pablo? Y cuando vemos todo esto, hermano, entonces empieza a implicar muchos factores. ¿Ve? Entonces dice después también cuando le escribe a los Efesios, dice: maridos, amad a vuestras esposas, ¿verdad? Ahora, ¿por qué había todo esto, hermano? Mire, el enemigo sabe que si llega a introducirse en los hogares, tiene que empezar en las cabezas. Yo atribuyo toda esta problemática a la falta de espiritualidad, a la falta de concentración espiritual, escritural y en oración. Nuestros jóvenes llegan a la etapa del noviazgo, a la etapa en la que ya son aptos para un noviazgo, ya son aptos después para un matrimonio, pero llegan sin oración, llegan sin fuerza espiritual. ¿Y qué trae? Se desbordan todas las pasiones, porque muchas veces lo que casamos es a dos personas incrédulas que no han nacido de nuevo. ¿Y qué es lo que va a traer? Pues va a traer una serie de problemas, ¿ve? ¿Y qué es lo que tenemos entonces? A veces tristeza, a veces dolor. ¿Por qué? Porque no compaginaron y entonces quedan a la deriva, en separaciones, en divorcios, y eso trae consecuencias en la siguiente generación y luego en la siguiente generación. Entonces, estas cosas las tenemos, y esto es por vía de concesión, dice Pablo, ¿ve? No hay un mandamiento escritural que diga lo que Pablo está diciendo. Pero Pablo, teniendo el Espíritu Santo, él está proyectando y entonces él está diciendo: hágase esto de esta manera, ¿ve? Por eso estas cosas las está estableciendo en la introducción de los problemas matrimoniales, ¿ve? Cuando ha habido una separación prolongada, los nervios empiezan a afectar.
los nervios empiezan a trastornarse, se empieza a alterar el cuerpo en muchos sentidos, sobre todo con ira, con molestia, ¿ve? ¿Y qué es? Es la clásica discusión, pero que no se sabe por qué. A veces el propósito de una discusión, o bueno, lo que causa una discusión, a veces pareciera ser la comida, o pareciera ser la ropa, o pareciera ser aquello, pero en realidad no es eso. En realidad es que el enemigo ya está dañando las mentes por estar en un estado neurótico, y entonces todo eso desemboca en eso. Y esto es como le titula el capítulo 7 de Primera de Corintios: problemas matrimoniales. Eso es lo que estamos viendo. Y eso es lo que yo estoy viendo al final del tiempo. Y esto es lo que han visto todos los grandes hombres, le digo, atrás. Y yo lo estoy viendo hoy, no porque yo sea grande de ninguna manera, no, pero lo estoy viendo, analizándolo desde el ángulo psíquico, mental, que es lo mismo, pero usted ve, por ejemplo, un hombre que se va a Estados Unidos, difícilmente se mantiene solo, difícilmente, ¿ve? ¿Qué es lo que hace? Rápidamente busca a alguien, ¿ve? Ahora, ¿por qué está todo esto distorsionado? ¿Por qué? Porque el cuerpo despertó, el cuerpo generó un despertamiento a algo. Entonces, ahora, esto es dentro de los hogares, y había un concubinato muy marcado en los tiempos de Pablo. El hombre podía tener una persona, aunque no estuviera casada, pues bueno, podían estar juntos por un periodo de tiempo, y después de un año ya se consideraba un matrimonio. Ahora, esos llegaban a la iglesia así, llegaban, se convertían al cristianismo y llegaban en condiciones muy deplorables, muy tristes, igual que hoy. Hoy llega mucha gente al evangelio en condiciones muy lamentables, que le hubiera gustado no haberlas pasado, no haber tenido que, hubiera querido haber aprendido esto antes para poder llegar con un conocimiento y un entendimiento a las cosas, ¿ve? Haber escogido la persona correcta, haber hecho la elección a través de la oración, a través del ayuno, a través de un temor en su corazón, no meramente un atractivo, ¿ve? Entonces, esto vemos, y entonces dice el apóstol, bueno, los solteros y las viudas, bueno les fuera quedarse ya así, ya. ¿Por qué? Porque dice, yo les quiero evitar aflicción de la carne. El casarse es entrar en una aflicción de la carne, ¿ve? La carne va a ser descontrolada, va a ser, si usted no la domina a través del Espíritu Santo, entonces la carne se desborda, ¿ve? Se desboca. ¿Y qué es lo que pasa? Pues encontramos entonces una tristeza por todos lados, porque vamos a ver hombres que van a dejar hijos por todas partes, ¿ve? Porque está descontrolado. Dios hizo la comida para que la disfrutáramos, pero ¿qué hace el hombre? Abusa de esa comida. Dios hizo la ropa para que nos vistiéramos, y ¿qué hace el hombre? Exagera en su ropa, ¿verdad? Muy cara. Dios hizo todas las cosas, y entre eso hizo el cuerpo con un sentido de orientación sexual, pero el problema es tener
un don de continencia en el cual solo se obtiene a través de oración. No se obtiene ni por conocimiento, no se obtiene ni por estudio, no se obtiene por ninguna otra forma que no sea la oración sosegada, la oración establecida como una forma de vida en la persona. Y entonces eso va a ser lo que Dios va a establecer, ¿verdad? Hay quienes no se van a casar, y bueno le fuera al hombre, como dice, no casarse. Le fuera bueno, pero no todos tienen ese don, no todos tienen esa capacidad. Y entonces dice, digo pues a los solteros y a las viudas, dice, pero si no tienen don de continencia, cásense. Pues es mejor, pues mejor es casarse que estarse quemando, ¿verdad? Hay una etapa, por eso nuestros jóvenes se nos desbordan, se brincan la línea que marcamos, ¿verdad? ¿Y qué buscan? Buscan el desenfreno. ¿Por qué? Porque el cuerpo está reaccionando, el cuerpo está buscando algo. Y entonces dice, yo lo voy a buscar. Y entonces, ¿qué hacen en el mundo sin un temor a Dios? Buscan todo eso, ¿ve? Ahora, pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor. Ahora ya cambia. Todo lo demás era por concesión. Todo lo demás era la aportación que Pablo estaba dando, porque no tenía un mandamiento establecido para esa problemática dentro del matrimonio. ¿Ve? No íbamos a encontrar en el Antiguo Testamento nada relacionado con esta problemática. ¿Ve? ¿Qué era? Era una situación en la que podemos encontrar una enseñanza. Entonces, pero ya cuando cambia de los que estaban unidos, de los que solamente estaban en una convivencia que aceptaban las dos partes, ¿y qué es? Ahora dice, bueno, ustedes ya están ahí, ya están ahí. Ahora no vayan a quitarse, no vayan a deslindarse, no vayan a hacerse a un lado. Y luego dice, pero a los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Había ya esta problemática de la separación. A veces no el divorcio, pero sí discutían, se iban, ¿ve? Porque los problemas siempre han existido. No hay un matrimonio perfecto, no hay un matrimonio ideal. No, eso es de los idealistas. No, porque no existe, ¿ve? Porque es solamente en la mente. El matrimonio es un misterio. El matrimonio tiene que trabajarse. Y bueno le fuera al hombre no tocar mujer, no casarse, bueno le fuera. Pero no todos pueden. Entonces, pero a los que ya están casados y tienen problemas, dice, no se separen. ¿Qué pasa en esas separaciones? Yo he tenido casos en los que en esas separaciones hay engaño. Engaña el hombre a la mujer o la mujer al hombre. Hay una transgresión, hay una descomposición. Después nunca nada vuelve a ser igual. Nunca nada vuelve a ser lo mismo. ¿Ve? ¿Por qué Pablo está diciendo, miren, no se separen o reconcíliense? Pero si se separa, quédese sin casar, porque ya aquí ya está establecido que no hay divorcio. No existe el divorcio para Dios. Ahora, hay algo promovido por Moisés, porque veía este problema. Moisés veía
el trato que le daba el hombre a la mujer. Era en un descontento y en un desamor, era demasiado maltratar a la mujer. Entonces, ¿qué hace? Dice, te voy a conceder divorcio. Les voy a conceder divorcio. ¿Por qué? Porque este problema se venía dando, ¿ve? Y Pablo dice, yo prefiero que haya una separación y en paz, y vivan en paz, a que tengan que estar unidos y tengan que estar en una confrontación continua de desgaste que los lleva prácticamente a la ira, al arrebato. ¿Ve? Mire, hay un demonio llamado celos. Ese demonio entra en una persona y ese demonio hace estragos. ¿Qué es? Le digo, los que están unidos en matrimonio no se puede disolver. Ahora, Pablo no da la concesión de lo que dio Moisés. Cuando le preguntan por qué Moisés dio lugar a esto, y el Señor dice claramente, ¿verdad? Dice, por la dureza de vuestro corazón. ¿Qué pasa dentro del matrimonio? Se va endureciendo el corazón. Se va endureciendo. ¿Qué dijo Salomón? Dice, alégrate con la mujer de tu juventud. ¿Ve? Está contento con ella. Pero eso es muy difícil, hermano. ¿Por qué? Porque no hay el lineamiento adecuado y correcto para todo esto. Entonces lo que estamos viendo, ¿verdad? Es una forma. Imagínese usted, bueno, nosotros lo acabamos de pasar con el matrimonio del presidente que pasó. ¿Qué pasó por 6 años? Una apariencia. Todo fue una apariencia. ¿Y qué fue cuando acabó? Se acabó la apariencia y entonces mostró su color. ¿Ve? Había un contubernio en el cual, bueno, se hicieron. Ahora, si eso está arriba, ¿verdad? Imagínese abajo. Imagínese la condición. Por eso cuando se rompe el campo de la espiritualidad, de la oración, entonces todo eso, hermano, empieza a acarrear muchos problemas. ¿Ve? Muchos problemas. ¿Y qué es lo que tenemos? Todo esto, entonces, Pablo está mostrando y le habla a los colosenses y les dice, maridos, amad a vuestras esposas y no seáis ásperos con ellas. Le digo, esta es una problemática de fondo, hermano. Esto lo traemos en la carne. Si uno descuida su relación con Dios, donde vamos a descargar todas nuestras frustraciones es con la mujer. Es con la mujer. ¿Ve? Y entonces Pablo está tomando, no seáis ásperos. ¿Ve? Ahora, ¿qué es lo que Pablo vio también en la iglesia de Colosas? ¿Ve? Lo mismo. ¿Qué vio en la iglesia de Éfeso? Lo mismo. ¿Qué vio en Corinto? Lo mismo. Por eso le digo, esto es general. Esto es general, hermano. A veces estamos hablando del rapto, estamos hablando del cielo, estamos hablando de esto, pero tenemos el hogar agrietado.
dañado, dañado. Las raíces se metieron tan adentro que empieza la ira, que empieza el descontento, que empieza la insatisfacción. Y entonces viene el apartamiento conyugal. Ya el hombre no está con la mujer porque tiene más, tiene alguien más. La mujer no tiene, la mujer se aparta porque por la ira, por el enojo. Y entonces todo se hizo un desastre terrible, hermano. ¿Ve? Y esto hace que lo pensemos. Hay un vínculo entre la ira y el dolor. ¿Por qué muchas mujeres están enfermas? ¿Por qué muchas mujeres les resulta una cosa, les resulta otra? A veces es por la ira, a veces es por el resentimiento. Y muchas veces nosotros los hombres les creamos esa tragedia. ¿Ve? Muchas veces nosotros con nuestro maltrato, con nuestro desdén, con nuestra forma de ser, las humillamos, las sobajamos, las maltratamos. Y entonces, ¿qué hizo eso? Eso crea en ellos, el cuerpo, hay un resentimiento. ¿Ve? Si a una un cubo de agua que usted le pone una cierta música adecuada, hay una cierta reacción en esa química, en esa agua. Pero usted pone algo estridente, algo fuerte a eso mismo. Por ejemplo, cuando está nevando y están esos copos de nieve y los están agarrando, los meten a una área donde hay una música estridente, y esos copos son tan perfectos. Hay una cosa que es asombrosa de parte de la omnipotencia de Dios, que forma figuras geométricas que nadie podría hacer. Entonces, pero si hay algo estridente, se descompone. ¿Ve? Ahora, esto les digo yo, ¿por qué Pablo empieza hablando de la carne? ¿Por qué Pablo empieza hablando de la relación conyugal? Pudo haber hablado de otra cosa, pero Pablo vio que esto era una grieta dentro de todo esto, que los llevaba a la aspereza, sobre todo al hombre. Por eso le dice maridos, ¿verdad? Porque casi es el que crea esta desgracia en la esposa. Es una situación tremenda, pero dice, tengo este testimonio, dice, vino una señora llamada Kelly, vino a verme después de haber visto a 3 médicos clínicos, a un especialista y a 2 quiroprácticos. Tenía una cita con el especialista en dolor el mes siguiente. Su problema intenso era el dolor de espalda y diversos dolores que parecían ir caminando de lugar en lugar en su cuerpo. Un día era la cabeza, al otro día era el estómago, y así sucesivamente caminaba el dolor en su cuerpo. No pasa casi un día en que no sienta dolor bastante severo en alguna parte, me dijo. Tengo solamente 46 años y no me parece normal. Le aseguré que sentir dolor bastante severo en algún lugar no era normal a ninguna edad. Le pregunté cuándo había comenzado este dolor, a lo que comentó hace 4 años.
Le pedí que me hablara sobre su vida, su familia, en especial en los últimos de 5 a 7 años. Ha sido el tiempo más difícil de mi matrimonio estos últimos años, respondió. Luego resumió su vida adulta. Ella y su esposo, Will, se habían casado mientras estaban en la universidad. Ambos trabajaron y estudiaron durante los siguientes 3 años hasta que se graduaron. Kelly se graduó en educación infantil y Will en las artes gráficas. Obtuvieron muy buenos empleos y 1 año después de su graduación, Kelly tuvo su primer bebé. A los 2 años tuvieron otro bebé y en los siguientes 20 años se mudaron 3 veces a 3 estados diferentes a medida que Will encontraba mejores empleos. Kelly siempre logró encontrar trabajo. Luego, unos 5 años antes, su vida económica comenzó a decaer. Con uno de sus hijos en la universidad y otro cerca de terminar la escuela secundaria, Will perdió su empleo y también el siguiente empleo y luego el siguiente. ¿Ve? Ahora, entonces, hasta que pasó por 5 empleos en 4 años. Parecía no poder sostenerse, dijo Kelly. En esos 4 años trabajó solamente 19 meses. Todo el ingreso familiar caía sobre los hombros de Kelly, ¿ve? O sea, sobre la esposa. Era mucha presión, en especial para el salario de una maestra de jardín de infantes. Se vio afectada su relación con Will. Le pregunté, ¿cómo es que ha afectado esto? Dijo, esto es demasiado. Y claro, respondió. Traté de apoyarlo, luego comencé a oír comentarios y rumores que Will era demasiado arrogante, poco estable, poco confiable en el trabajo. Sabía que Will siempre había tenido esa tendencia, pero de repente parecía no poder controlarse. Me sentí enojada, de veras, porque saboteaba no solo su propia carrera, sino también nuestra economía familiar y el futuro de nuestros hijos. Estaba enojada porque no enfrentaba el hecho de que todos esos cambios de empleo en realidad habían sido su culpa. Estaba enojada porque ponía toda la presión y la responsabilidad del ingreso familiar sobre mí. Él se daba cuenta de que yo estaba molesta, frustrada, aunque nunca le grité. De hecho, ni siquiera hablamos sobre cómo me sentía yo. Creo que sabía que estaba enojada, pero que pensaba que yo tendría que soportar esa carga y que nadie tenía que ver por él. ¿Cambió algo después de todo esto? Pregunté. Bueno, finalmente consiguió un empleo, no de artes gráficas, y pudo conservarlo. Nuestra hija dejó la universidad durante 1 año para trabajar. Nuestro hijo fue a la universidad pública en lugar de ir a la que realmente quería ir. Creo que todavía siguió un poco enojado, ¿ve? Creo que todavía sigo un poco enojada por la incapacidad de Will de mantener un empleo. Ha tenido un impacto en las vidas de nuestros hijos y creo que ha sido negativo. Kelly preguntó entonces, ¿qué puedo tener que ver en todo? ¿Qué puede tener todo esto que he pasado con mi dolor de espalda? Le respondí, mucho, mucho. La raíz del dolor, la hostilidad y la ira están directamente relacionadas con el dolor en muchas personas. No debería sorprendernos. Durante milenios la Biblia nos ha dicho, ¿ve? Ahora, esto la Biblia nos lo ha dicho. No me senté en compañía no me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo, porque me llenaste de indignación. ¿Por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación?
Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables. Esto lo habló el profeta Jeremías. Y el salmista dijo: mucho me han agobiado, me han angustiado desde mi juventud, mas no prevalecieron contra mí. Sobre mis espaldas araron los aradores, hicieron largos surcos. Esta problemática dentro de los hogares no se alcanza a percibir como tal. ¿Ve? La indignación, claro, es una forma de ira, de enojo, justo, afligir. Ahora, según la Real Academia Española significa causar molestia, o sea, el dolor, causar molestia, sufrimiento físico, causar tristeza o angustia moral, sentir sufrimiento físico o pesadumbre moral. Eso trae la ira, y esto es lo que se manifiesta. Los ataques emocionales, ¿ve?, siempre le han causado al cuerpo directamente un efecto doloroso, sobre todo en la espalda, la cabeza o el estómago. ¿Ve? Como todo esto, y el salmista lo describe como si hubieran arado sobre su espalda. Ahora, lo que vemos con la ciencia, cómo vincula las emociones tóxicas de enojo, de ira, con el dolor. Un doctor, profesor de medicina clínica, ha tratado a miles de pacientes con dolor de espalda. A comienzo de la década de 1970, comenzó a cuestionar los diagnósticos y tratamientos populares para el dolor de espalda y se preguntaba por qué el nivel del dolor de una persona y los hallazgos de sus exámenes físicos no se condecían. A veces sus hallazgos sugerían que las anormalidades estructurales, incluyendo hernias de disco, no tenía nada que ver o muy poco con el nivel de dolor que la persona refería. Este doctor comenzó a efectuar preguntas a sus pacientes con dolor de espalda crónico y descubrió que el 88% tenía un historial de reacción ante la tensión. Lo que sufría dolor de espalda, por lo general, también tenían dolor de cabeza por tensión, migraña, eczema, colitis, úlceras, asma, fiebre del heno, orina con frecuencia, síndrome de colon irritable. Todo esto, hermano, se acumula dentro de una problemática familiar. Si no sabemos llevar las cosas desde el comienzo dentro del hogar, pues lo único que vamos a hacer es una esposa enfermiza en todos los sentidos. ¿Ve? Si no hay un vínculo que el espíritu tome, entonces todo esto lo único que va a generar es hogares muy dañados. Y esto es lo que dice Colosenses. Dice entonces Colosenses 3:19: maridos, amad a vuestras esposas y no seáis ásperos con ellas. No seáis ásperos. ¿Ve? Ahora, no lleguen a ser ásperos. ¿Qué es la exasperación? Viene de una palabra griega que quiere decir amargar. Amargar. Exasperar. Dar enojado. Estar afilado o desagradable. Áspero o severo.
aún al punto de sentimientos fuertes de odio y resentimiento. Ahí no puede haber nada peor que un matrimonio cuando ya todo esto está dentro. Es terrible, hermano. Es terrible. Por eso dice, si va a haber una separación, ¿verdad? Las tenemos. A veces decimos, pues, ¿sabes qué? Vamos a separarnos un tiempo. Pero todo esto está dentro de los hogares, hermano. Todo esto es una situación crítica para todos en la crisis que tenemos, ¿verdad? Yo no sé cómo ustedes traten a sus esposas, pero he visto algunos que las tratan muy mal aún delante de la gente, aún delante de los hermanos, y vienen aquí a la iglesia y piensan que Dios los oye y piensan que se van a ir al cielo. No, no se puede, hermano. Usted, cualquiera, debe de darse cuenta de esto. Muchos matrimonios son solamente producto de una hoja que se le dio en el registro civil, nada más. ¿Se ha preguntado el resentimiento de su esposa o por qué su esposa se enferma? ¿Por qué le duele una parte de su cuerpo? A veces la culpa está en uno, ¿verdad? Hemos buscado la manera, como le digo, de introducirnos en esta problemática. Podemos hablar del séptimo sello y podemos hablar de muchas cosas, pero si los hogares están todos cuarteados, ¿de qué le sirve conocer todos los misterios si el amor, que es lo principal, no está? ¿Verdad? Es una cosa tremenda esto, hermano, pero hoy, por eso dice Pablo, la incontinencia no es buena. No, hablen, platiquen, pero cuando ya viene la ira y viene el enojo, entonces la manera de desquitarse es apartándose, ¿verdad? Entonces dice, no le hago caso, le aplico la ley del hielo y se acabó. Es una cosa tremenda, hermanos. Vamos caminando en esto y sigo viendo al matrimonio como un misterio. No por eso dijeron los discípulos, bueno, Señor, si la cosa es así, bueno le sería al hombre no casarse, ¿verdad? Pero él dijo, no piensen así. No, a todos les es dado no casarse. ¿Ve? No. Entonces, la ira despierta y luego el dolor aparece. ¿Por qué? Por la situación crítica dentro del hogar. Hermanos, Dios los bendiga, Dios los guarde. Vamos a estar comenzando nuestro servicio general. Esto queda grabado y queda para que vengan grabarlos, oírlos si usted quiere. Si no, está bien, no se preocupe. No quiero que me oiga. Dice, ya suficiente lo he oído. Bueno,